Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, voy a hablar de lo que es la definición de derechos humanos. La verdad es que es un video muy complicado, aunque es cortito, es complicado, porque nosotros escuchamos siempre en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que los derechos humanos, y yo voy a ir a derechos humanos y defiendo los derechos humanos. Incluso como que hay un trending topic o hay como por ahí una modita de hacerse defensor de derechos humanos y pues la verdad es que sí da tristeza que lo tomen pues en ese sentido tan banal, porque los derechos humanos son un tema, yo diría, de vida. Si a ustedes les interesa el tema de derechos humanos o quieren neta comprometerse a defender los derechos humanos, es un tema o es una lucha de vida y que la verdad yo creo que sería muy bueno incluso que se la pusieran como objetivo propio, porque los derechos humanos implica una lucha diaria y que yo creo que es de por vida. Porque los derechos humanos no son un concepto barato o un concepto así como que lo podamos usar al aire como lamentablemente se suele usar, porque básicamente los derechos humanos se resumen a ser la defensa de nuestra vida, de nuestra dignidad ante el poder del Estado. Y ya en un anterior video que yo les platicaba de los antecedentes de los derechos humanos, yo les comentaba que pues el Estado tiene un poder muy fuerte porque es básicamente la reunión del poder que todos los gobernados delegamos a una entidad, ¿no? Entonces es un poder grandísimo y este poder tarde que temprano nos puede terminar haciendo daño si no le ponemos un alto. Entonces, ¿cuál es ese alto? Ese alto son nuestros derechos humanos. Esos derechos humanos son como ay, perdón lo que voy a decir, pero son como ese detente al Estado. Son como ese freno, decirle, a ver, hasta aquí llega tu poder porque ya estamos hablando de mi persona y no te puedes meter conmigo. Los derechos humanos son así de importantes. Los derechos humanos es un concepto que no es que haya estado presente toda la vida, se fue forjando conforme el paso del tiempo y los estudios que se hicieron, pero que básicamente se centra en un concepto, que es la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es este reconocimiento del valor que toda persona humana tiene por el simple hecho de que es una persona. Es decir, nosotros como seres humanos somos seres que, digamos, dentro de la biología y dentro de todo, somos una raza un poco diferente porque nos tenemos, digamos, una capacidad racional un poquito más, digamos, fuerte o un poco diferente que lo de los demás seres vivos y por lo tanto nos desarrollamos diferente, vivimos de una forma diferente, etcétera. Y nosotros somos conscientes de que somos seres humanos y que como seres humanos, pues cada uno tiene un valor, porque yo soy una persona, yo tengo un valor y ese valor amerita que los demás lo reconozcan. No implica que lo amen, o sea, no implica tampoco que yo sea amado y querido por todos, pero sí implica que ese valor que yo tengo sea reconocido y que por lo tanto sea respetado. Implica que nosotros veamos que todas las personas, lejos de filias, fobias, de que nos gusten, no nos gusten, de que nos caigan mal, nos caigan bien, todas las personas tienen un valor y hay acciones que atentan contra ese valor. Y por lo tanto, esas acciones que atentan contra ese valor son aquellas que van a, digamos, de alguna forma, constituir la base sobre la cual vamos a partir nuestro estudio de los derechos humanos. Porque si ya nosotros fuéramos seres humanos que somos conscientes de este valor y que ya todo el mundo sabe que todo el mundo tiene que ser respetado, pues no hablaríamos de derechos humanos, no sería una verdad para nosotros. Diríamos, para mí es algo, diríamos, ¿no? O sea, si fuéramos ese tipo de sociedad, diríamos, a mí no me interesa la orientación sexual de alguien, merece respeto. A mí no me interesa si quiere ser, su identidad de género es diferente, yo lo respeto. Pero pues no vivimos en esa sociedad. Vivimos en una sociedad donde hay atentados contra el valor de las personas en razón de cuestiones banales, por ejemplo, no banales de que no, o sea, de que sean absurdas, sino que la verdad es que no tendrían por qué ser constitutivas para hacer diferencias entre las personas. Por ejemplo, el sexo. Hay personas que lamentablemente hoy en día piensan que una mujer, un ser humano que es una mujer, tiene un menor valor que una persona o un ser humano que es un hombre. ¿Por qué? Porque es una mujer. O hay personas que aún piensan que, por ejemplo, si una persona tiene el color de piel morenita, como su servidor, tenemos un menor valor que una persona que es 100% blanca, ¿no? O incluso, pero, en fin, hay distintos atentados contra ese valor.
Y es por esa razón que nacen los derechos humanos, para decirnos, a ver, hay cuestiones que todo ser humano tiene que tener y que no se pueden vulnerar, porque el vulnerarlos implica vulnerar a la persona misma. Entonces, vemos que los derechos humanos son de alguna forma el escudo protector o son de alguna forma lo que reivindica y nos garantiza y nos evidencia 100% la dignidad humana. Entonces, es importante que nunca olvidemos que siempre va a estar este concepto al hablar de derechos humanos, dignidad humana, y ese es sobre el cual va a girar todo el estudio de los derechos humanos. Voy a compartir las ya clásicas diapositivas. Esperen, siempre los quiero spoiler. Ahí está, ya está. Vamos a hablar primeramente de dos definiciones de derechos humanos. La primera nos la da la Organización de las Naciones Unidas, la segunda nos la da la Suprema Corte y finalmente vamos a ver la definición que nos da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la definición que básicamente siempre se ocupa al hablar de derechos humanos. Bien, las Naciones Unidas, ¿qué nos dicen de los derechos humanos? Esto lo consulté en el portal de las Naciones Unidas. La sección se llama Paz, Dignidad e Igualdad en un planeta sano y el rubro es ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, según las Naciones Unidas, se pueden entender como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, perdón, es ahí, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son cuestiones mínimas a las que todas las personas tenemos acceso, todas las personas tenemos por la simple y sencilla razón de que somos seres humanos. Entre ellos podemos encontrar la libertad, la igualdad, la educación, el trabajo, que hay derechos humanos que van, digamos, alineados a algún derecho principal. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El derecho a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas. Bueno, si una persona está en esclavitud, se le está atentando su derecho a la libertad. Entonces, de alguna forma, el derecho a no ser esclavo o el derecho a no estar sometido a esclavitud es, digamos, paralelo al derecho a la libertad, ¿no? O, por ejemplo, el derecho a la propia integridad física va alineado con el derecho a no recibir tortura, ¿no? O incluso el derecho a la salud, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas conciben hacia los derechos humanos. Es básicamente estas cuestiones mínimas que todos tenemos. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo a una persona no le respeto su vida? ¿O qué pasa si yo a una persona no le respeto su libertad de opinión? Pues entonces estoy atentando contra la persona misma, porque es algo natural de los seres humanos. Yo, porque soy un ser humano, simplemente por ese hecho, tengo el derecho, tengo que tener la facultad de poder vivir libremente, tengo que tener la facultad de externar mi opinión, obviamente siempre y cuando no se alteren a terceros y no se afecta a nadie, porque ya se los había explicado en un video. Los derechos humanos no son absolutos, o sea, no es tampoco de que digamos, no, es que es mi derecho a la libertad de expresión y no sé qué, no, 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 no. Hay límites. Tu derecho termina donde empieza el ajeno, básicamente, ¿no? Entonces, aquí ya vemos lo que nos dicen las Naciones Unidas. Por otro lado, tenemos lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este concepto lo encontré en el portal de la Suprema Corte en el apartado de Derechos Humanos y nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los derechos humanos son el conjunto de bienes. Aquí es muy interesante ver esto. Si estudian derecho ya sabrán lo que es un bien, si no se los explico con todo gusto. Un bien, dentro del derecho, un bien es aquello que tiene una valorización, pero específicamente es aquello que tiene una valorización económica o jurídica. Por ejemplo, las cosas, pues, por ejemplo, no sé, no se me ocurre, por ejemplo, una rama que está tirada en el bosque, pues es una cosa para el derecho, ¿no? Pero si yo esa rama la tomo, la trabajo y todo, y la convierto, por ejemplo, en una caña de pescar, pues entonces eso ya no es una cosa, eso ya es un bien, porque un bien es aquello que puede ser objeto de apropiación, es decir, es algo que puede ser de la propiedad de alguien y que tiene una valorización jurídico-económica. Entonces, es interesante ver que la Suprema Corte nos dice que en este criterio, los derechos, en este caso, este criterio, los derechos humanos son bienes, porque estamos viendo que entonces la Suprema Corte nos dice que los derechos humanos son cuestiones abstractas que son objeto de apropiación. Y la pregunta aquí viene, por ejemplo,
¿Yo me puedo apropiar del derecho a la vida? Pues sí, ¿no? Porque yo tengo el derecho a la vida, yo lo tengo. ¿Yo me puedo apropiar del derecho a la igualdad? Pues sí, porque yo tengo el derecho, es mío, de ser igual a todos. Entonces, vamos a ver que está de alguna forma entendido como que los derechos humanos son de la propiedad de cada ser humano y por lo tanto todos los seres humanos, por el simple hecho de ser humanos, tienen derechos humanos. Es muy interesante analizar esta cuestión, pero nos dice que son bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas, aquellos que en esencia nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas por el hecho mismo de existir. Contamos con ellos. Su garantía está a cargo del Estado, que es a quien se debe exigir su cumplimiento. ¿Qué más nos dice la Suprema Corte? Bueno, nos dice, los derechos humanos son bienes, es decir, todas las personas los tienen, son de la propiedad de cada persona. ¿Qué nos van a permitir estos derechos humanos? Permiten desarrollarnos, nos permiten vivir con dignidad, nos permiten que se nos reconozca como personas, que se nos reconozca nuestro valor y que se nos permita realizar lo que nosotros queramos con nuestra vida, es decir, nos reconoce nuestra autonomía, nuestra autodeterminación. Por eso, por ejemplo, yo tengo el derecho a la vida y eso me garantiza que nadie me va a privar de mi vida y que yo puedo vivir mi vida. Entonces, ya con eso nos damos pautas, nos damos parámetros mínimos para que como seres humanos podamos vivir y vivir bien. Entonces, esto es algo muy importante. Y finalmente, algo que muy es interesante de analizar es que la Suprema Corte dice que es al Estado el que los debe garantizar y es a él el que se le tiene que exigir. Y uno va a decir, pero bueno, a ver, si un párrafo anterior me dijiste que los derechos humanos son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas, ¿por qué solo al Estado le tengo que exigir su cumplimiento? O sea, ahí dice a las personas, ¿no? ¿Por qué no? Ah, bueno, porque sí, todas las personas los tienen que reconocer y proteger. O sea, es una tarea de todos como sociedad reconocer que hay derechos humanos y trabajar por ellos. Pero, ¿qué creen? Que nosotros no podemos hacer justicia por mano propia. Si alguien me priva, Dios, no, por ejemplo, no, eso no, es muy grave. Si alguien me priva de mi libertad de expresión a mí, yo no puedo ir o no puede ir otra persona y hacer justicia, porque entonces estamos volviendo a una época donde pues cada quien, ojo por ojo, diente por diente, y la cosa no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien a mí me violenta mis derechos humanos o el propio Estado violenta mis derechos humanos, es al Estado al que yo le voy a exigir que me los cumpla, porque el Estado es el que tiene la fuerza, es el que tiene el poder. Recuerden que nosotros cedimos esta parte de nuestro poder para dárselo al Estado y que todos podamos vivir tranquilos. Entonces, como el Estado es el que tiene el poder, es él el que tiene que poner las cosas en orden. El Estado es el que tiene que entrar y decir, a ver, se me calman todos y respetan sus derechos. Se me calman todos y le piden perdón o vamos a hacer justicia. No es una cuestión de nosotros. Y es algo que lamentablemente en los últimos años se ha estado desquebrajando poco a poco. En teoría, nosotros no tendríamos que hacer eso. El Estado es el que tendría que ir y poner las cosas en orden y decir, a ver, se me calman y respetan derechos humanos. O a ver, yo propio Estado me comprometo a respetar derechos humanos. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Pues que el sistema de justicia es una porquería, es la verdad, y nosotros ya estamos cansados. Por ejemplo, lo vemos con lo que han hecho varias mujeres que sufren violencia, que van, hacen su denuncia, no le hacen las cosas como deben los servidores públicos y ¿qué hacen? Denuncian en línea. Dicen, a ver, hacen una publicación y dicen, ¿saben qué? Tal persona me violentó, ¿no? Que no es correcto, no es correcto, la verdad, hay que reconocerlo, no es correcto porque es un tipo de linchamiento y de alguna forma es hacer justicia por mano propia, pero si estamos viendo es que estamos en una sociedad donde el sistema de justicia está en los suelos y el Estado no está cumpliendo con su chamba, que es garantizar este derecho y hacer su cumplimiento, pues oigan, ya estamos en el límite de que estamos exigiendo que ya, o sea, que ya se pongan las pilas, porque precisamente por eso lo hacen. No es que las personas víctimas un día amanezcan y digan, ay, hoy voy a quemar a esta persona en línea. A lo mejor habrá quien sí, ¿eh? A lo mejor habrá quien sí y eso está pésimo, pero una víctima de verdad no amanece un día y dice, ay, ¿saben qué? Voy a quemar a mi agresor en línea. No, o sea, una víctima amanece y dice, ya estoy desesperada, que no me hagan caso, que no me hagan justicia, que mis derechos se sigan vulnerando, voy a recurrir a donde pueda. Entonces, hay que entender un poco la lógica de lo que está sucediendo últimamente. Más allá de decir si está mal o bien o de criticarnos y atacarnos entre nosotros por eso, que para empezar no tendríamos que llegar a eso, hay que entender por qué las personas lo hacen.
Habrá quien sí lo hace, como le digo, habrá quien sí lo hace y acusa falsamente que está deplorable eso y obviamente tendría que haber justicia en ese caso, pero hay gente que de verdad ya no encuentra otro remedio y acude a donde puede para pedir ayuda. Y lejos de decir y atacar y decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? No, hay que ver, a ver, a ver. Si esta persona lo está haciendo por si esta persona lo está denunciando en línea, si esta persona lo está denunciando en redes sociales, pues es porque no le están dando ayuda. Entonces, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros? Es ir y con el Estado, que es el que nos tendría que proteger, y decir, a ver, ¿qué está pasando contigo? Tienes el poder, te estamos dando el poder, ¿por qué no nos proteges? ¿Me entienden? Entonces, esto es lo más importante y lo que yo me rescataría de esta definición de derechos humanos que nos da la Suprema Corte. Es el Estado al que les corresponde garantizarlos y el Estado es el que los tiene que cumplir, no nosotros. Nosotros en teoría no lo tendríamos que hacer porque no podemos hacer justicia por mano propia, pero pues si estamos viendo que el Estado está como está, pues, o sea, tampoco hay que ponernos en nuestro, no hay que ser tan desconectados de la realidad y decir, es que no hay que hacer justicia por mano propia. A ver, hijo, ve el contexto de México, la verdad. O sea, ve cómo están las cosas. No es como que si tú ahorita pones una denuncia del Ministerio Público te van a hacer justicia mañana, no. Hay que ser conscientes de nuestra realidad y más allá de criticarnos y atacarnos entre nosotros, hay que ver que de fondo hay derechos humanos en riesgo y nosotros como sociedad que somos, nos tendríamos que unir precisamente y decir, a ver, Estado, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que unirnos y decir, vamos a defender los derechos humanos y vamos a ir con quien tiene que garantizarlo y reclamarle por qué no lo está haciendo. ¿Me entienden? Pero bueno, esto nace a partir de la definición que nos da la propia Suprema Corte, ¿no? Y esta es la definición que más se suele usar, que es la de la CNDH. La CNDH nos dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y las leyes. ¿Qué es lo interesante de esta definición de la CNDH? Que esta definición nos dice que los derechos humanos tienen que estar positivizados, no que sean positivos, se refiere con positivizados a que estén en una ley escrita. Porque, ¿qué pasa si yo voy, por ejemplo, con el Estado y yo le digo, ustedes me están violando mi derecho al acceso al agua? Y el Estado me va a decir, bueno, sí, pero ¿en qué ley dice que usted tiene derecho a eso, no? La Constitución dice que usted tiene, imaginemos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que no esté. Y el Estado te dice, bueno, ¿y dónde está escrito eso? ¿Dónde lo voy a cumplir yo? Ah, pues no, no está escrito, pues no, no te lo voy a cumplir, hijo. O sea, no. La verdad de las cosas es que si queremos exigir algo, hay que ver que en la ley esté. Porque uno no puede irse a inventarle, hacerse una chaqueta mental con el juez y decirle, pero es que yo tengo acceso al agua. El juez te va a decir, sí, yo sé que tienes acceso al agua, lo entiendo perfectamente, pero ¿qué creen? Es un principio del servicio público y en general del gobierno que no podemos hacer ni más ni menos de lo que la ley nos dice. Si la ley te dice los derechos humanos son tal, tal y tal, pues tal y tal y tal son los que tú tienes que garantizar. A lo mejor tú eres muy buena gente y quieres garantizar más derechos, pero si no están en la ley no lo puedes hacer porque entonces tú estás excediendo tus facultades como servidor público o como miembro de algún poder. Entonces, los derechos humanos sí o sí tienen que estar en la ley. Por eso es importante que se siga trabajando en materia legislativa para que derechos humanos sean incorporados al orden jurídico nacional, ya sea en la Constitución, ya sea en otras leyes, pero que haya algún papelito que te diga que tienes ese derecho para que entonces tú puedas ir y decir al Estado, me estás violando este derecho o tal persona me está violando ese derecho. Porque si no tienes ese papelito, el Estado te va a decir, ¿sabes qué? Lástima por ti, pero yo no lo tengo en papel. Y si a mí no me traes un papel que te diga que tienes ese hecho, yo no voy a hacer nada. Entonces, eso es lo interesante de esta definición. Si es la cuestión abstracta, si es de que los derechos humanos los tenemos, y los tenemos, pero lamentablemente si no están en una ley, pues ¿qué vamos a hacer, no? Ahora bien, recuerdan ustedes que hay una visión de los derechos humanos, que es la visión naturalista, que nos dice que los derechos humanos están independientemente de lo que lo reconozca el Estado o no. O sea, aun y cuando el Estado no reconozca el derecho humano en la ley escrita, ese derecho está. ¿Qué es lo que yo les diría con esta definición tan positivista, diría yo, de los derechos humanos? Sí, sí es cierto lo que nos dicen los naturalistas. Los derechos humanos están, los reconozca el Estado o no, pero de que estén a que sean válidos jurídicamente, hay gran diferencia. Porque todos tenemos el derecho humano, por ejemplo, al acceso al agua, porque como seres humanos tenemos que tener acceso al agua para poder sobrevivir.
y lo tenemos y está presente, lo reconozca la ley o no, y está, pero para el derecho, para el Estado, no va a ser válido que venga alguien a exigir el derecho al acceso al agua si no está en la ley. El Estado te va a decir, sí, hijo, entiendo que tengas el acceso al agua y te lo tenemos que dar, sí, o que tú quieras, pero tú no me puedes echar pleito a mí dentro del juego jurídico, dentro del juego político, no me puedes echar pleito a mí, no te puedo cumplir yo porque la ley no lo dice. Y si yo hago más de lo que la ley me permite a mí hacer, entonces yo me voy a meter en problemas y voy a romper el orden. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Los derechos humanos están y los tenemos, pero para que sean válidos y para que neta ya los tengamos al 100% y para que no nos la puedan poner trabas ni nada, hay que luchar y hay que encargarnos porque estén en la ley. Por eso hay grandes grupos como las feministas, el grupo ecológico, la comunidad LGBTTIQA, en fin, hay muchas personas que los pueblos, las comunidades y pueblos indígenas, no se diga, que están luchando porque esos derechos humanos los tienen y los documentos los reconocen, los doctrinarios los reconocen, pero ¿qué luchan ellos? Que esos derechos estén en la ley para que cuando alguien los vulnere o para que cuando ellos los quieran hacer efectivos, no les pongan trabas. Por ejemplo, con este paquete de reformas, la llamada Ley Olimpia, que no es una ley, es una serie de reformas, pero ya se reconoce el derecho de las mujeres a que no se, digamos, a que se les proteja el material digital o el material fotográfico que ellas compartan con determinadas personas. O sea, ya se reconoce ese derecho que ya lo tenían. Antes de que existiera la ley Olimpia, las mujeres ya tenían, o ya digamos, ellas por el hecho de ser mujeres o cualquier persona, ya teníamos el derecho de que si alguien comparte un contenido nuestro sin nuestra autorización, eso está mal. Dentro de nuestra escala de moral, eso es malo. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la intimidad. Pero si tú ibas y la armabas de a pleito ante la ley, pues la ley te iba a decir, si es malo, si está malo, yo me pondré igual que tú, pero no puedo hacer nada porque la ley no lo dice. Ahora, como ya está estas reformas de la ley Olimpia, ahora sí ya la ley te dice, perfecto, ¿quién compartió tu material? Vamos a hacer justicia. Bueno, en teoría, ¿no? Pero ya está, valga. Entonces, lo importante de los derechos humanos y con lo que vimos con nuestras definiciones es comprender que los derechos humanos son una lucha, es un concepto de lucha. O sea, los derechos humanos tienen que estar siempre avanzando y nosotros tenemos que hacer que avancen exigiéndoselos al Estado porque Él es el que tiene el poder de garantizárnoslo y tiene el deber de cumplírnoslo. Entonces hay que encargarnos de que ese Estado lo establezca en la ley para que nadie, absolutamente nadie, nos ponga trabas a nuestra protección de los derechos humanos. Y pues bueno, les enseñé 3 conceptos, pueden quedarse con el que ustedes más gusten o incluso elaborar uno propio. Si a mí me preguntan uno propio, yo diría que los derechos humanos son simple y sencillamente las prerrogativas mínimas a las que todos tenemos acceso por el simple hecho de ser seres humanos. Amén, básicamente. Ya si quieren verlo desde una posición más de un naturalista, más positivista, más acá, pues ya, cada quien tendrá su punto de vista, pero de lo que es innegable y lo que no tenemos lugar a dudas es que los derechos humanos los tenemos todos por el simple hecho de ser seres humanos, que se les tiene que exigir al Estado porque él es el que nos tiene que garantizar y tenemos que encargarnos, tenemos que luchar porque el Estado los establezca en una ley positiva para que sean plenos y válidos jurídicamente y por todos los sentidos habidos y por haber. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video.